Que Dios te bendiga en este día. Vamos a estudiar la lección número 5 de Escuela Sabática correspondiente para el martes 28 de enero, que lleva por título Indignación Justa. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginemos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. ¿No debería irarse? Por supuesto que sí. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. Lee Mateo 21, versículos 12 y 13. En este dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora cabe destacar una pregunta que nos haría pensar acerca de este enojo o esta ira en respuesta de cómo Jesús vio el templo. ¿Qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo, acerca del enojo divino en respuesta al mal? Bueno, pensando tanto en la situación que acabamos de imaginar, como en la respuesta que dio Jesús ante lo que habían hecho en el templo, todos pudiéramos analizar de que la ira es una pronta respuesta a un gran mal o a algo que no está apropiado. En este caso, Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones, para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. Así que el templo y los servicios religiosos celebrados en él se suponía que debían de tipificar el perdón misericordioso de Dios y su obra para limpiar a los pecadores de sus pecados. Estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se airara a causa de esta abominación. En Marcos 10, versículo 13 y 14 y Marcos 3, versículo 4 y 5, ofrecen más ejemplos de su justa indignación. Cuando la gente traía niños pequeños a él y los discípulos reprendían a quienes los traían, Jesús se enojó. Literalmente se indignó. Les dijo: dejad a los niños venir a mí. Según Mateo 10, versículos 13 y 14. En otra ocasión, cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, el Señor les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Lo miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones y procedió a curar al hombre. La ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. ¿Es la justa ira del amor la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor? Cabe destacar una pregunta que pudiéramos hacernos durante esta lección, y es: ¿cómo podemos cuidarnos de justificar la ira egoísta como si fuera justa indignación? Es cierto que nosotros a veces, cuando estamos haciendo el bien por las demás personas y éstas nos faltan, nosotros nos sentimos airados.
a modo de respuesta ante ese mal que nos están cometiendo. Pero recordemos, mis queridos amigos, de que todos los enojos y las iras del Señor fueron justas, porque el ser humano siempre estuvo pecando contra Dios, estuvo siempre llevando la contra a las leyes y mandamientos que Dios ya había establecido para la humanidad. Nosotros como servidores de Cristo debemos siempre de proponernos no airarnos ni buscar caer en el error de tener una justa indignación por algo que no es apropiado. Recordemos que Dios es amor y Él siempre nos ha corregido de la forma más amorosa, aunque aquella respuesta que vimos que Jesús tomó en el templo y en los pasajes que hablaban sobre cuando los niños se acercaban a él y que los discípulos lo reprendían, pues él tuvo que actuar de esa manera para que el ser humano pudiera entender de que habían cosas que no estaban bien ante los ojos del Señor y que si no era de esta manera, debido a la gran falta de la humanidad, quizás nosotros hoy en día no pudiéramos entender lo grande y lo infinito que es el amor bondadoso de Dios hacia cada uno de nosotros. Te espero en otro video para que así estudiemos otra lección de escuela sabática.